Dios amamos, redimida juventud, siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz, luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad, hermosísimo el camino hacia la eternidad. Amén. Algunas cosas con respecto al hecho de la cruz. Espero que esto haya podido o esté siendo de bendición, de edificación para usted. Pero hemos aprendido acerca de la cruz, del hecho de la cruz. Hemos aprendido que la cruz nos encamina al arrepentimiento y la conversión. Hemos aprendido que en la cruz hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, que se pagó un precio por nuestro rescate. Hemos aprendido que a partir de la cruz podemos dar comienzo a una vida nueva, podemos nacer de nuevo. Hemos aprendido que en la cruz se confirmó, se consumó el perdón y la justificación por todos nuestros pecados. Hemos aprendido que en la cruz hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios.
Así que vamos a ver esta mañana el último aspecto, aunque quizás haya muchos más, pero vamos a ver esta mañana el último aspecto de lo que fue el hecho de la cruz. Y quiero esta mañana hablar acerca de la obra santificadora de la cruz. La obra santificadora de la cruz. Y quiero aclarar que es lo que sucedió en la cruz, lo que Cristo hizo, lo que nos santifica. No es la cruz la que tenga en alguna manera un influjo, digamos, como un fetiche para impartirnos algún tipo de espiritualidad o santificación o protección especial. Esta mañana nuestro hermano Gustavo nos guió en la lectura de ese magnífico texto de Hebreos, el capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos, donde el escritor desarrolla un argumento encaminado a ayudarle a sus lectores a comprender cuál es el sentido, el significado de la obra de Cristo en la cruz. Y llega a una conclusión esencial en el capítulo 10, en el versículo 10. En el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Hecha una vez para siempre. Lo que el escritor está diciendo aquí es que cuando Jesús cumplió con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios en la cruz, Él santificó para siempre, por medio de su sacrificio, a todos los que creen. ¿Me entiende eso? Amén. Él santificó para siempre a todos los que creen. Pero no podemos pasar por alto el trasfondo, o sea, lo que está sucediendo, lo que dio, digamos, pie a que el autor de Hebreos escribiera esta carta. Porque algo serio estaba pasando. No sabemos quiénes fueron los destinatarios de esta carta, de esta epístola, pero fue guiada, fue encaminada, fue dirigida a una congregación que tenía un problema muy singular. En aquella iglesia o en aquella congregación, tal vez había lo que podríamos llamar una comunidad de creyentes en desbandada. Estaban siendo atraídos, estaban siendo tentados a regresar otra vez al judaísmo. En ese tiempo ser cristiano era difícil, pero particularmente, dado que los primeros cristianos surgieron del mismo judaísmo, los primeros cristianos fueron judíos, el judaísmo establecido como religión en cabeza de su líder máximo, el sumo sacerdote, comenzaron una campaña bastante agresiva con el propósito de volver o de hacer volver a aquellos que habían salido del judaísmo y se habían hecho cristianos. Pero eso también daba al traste con el problema que los mismos creyentes tenían, porque ellos no lograban ver claramente la seguridad de su salvación. Es muy importante ver la seguridad de nuestra salvación. Hay un propósito en el escritor de la epístola a los Hebreos por ayudar a sus lectores a entender una verdad espiritual que parece que estaba aún muy fuera de su comprensión.
Muchos estaban volviéndose atrás porque no podían tener seguridad de su salvación. Tal parece que no siempre es fácil comprender para muchos que somos absoluta y definitivamente salvos por gracia cuando Cristo cumplió con la voluntad de Dios en la cruz. Por tanto, el escritor hace una resonante afirmación, una afirmación que todavía resuena para nosotros hoy, tantos siglos después, pero es una afirmación que sigue resonando. Él dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es importante que entendamos el significado de la palabra santificar. Hay dos palabras aquí en este pasaje que son muy importantes: santificar y perfeccionar. Pero vamos a hablar primero, es importante entender el significado de la palabra santificar. Y déjenme decirle que el concepto de santificar tiene sentidos diferentes o connotaciones diferentes dependiendo del pasaje o del texto donde se encuentre. De modo que no en todos los textos necesariamente significan lo mismo. Pero básicamente el concepto de santificar literalmente significa separar o poner aparte. Separar algo y poner aparte algo. Como decía el apóstol Pablo con respecto a las ofrendas. Cada quien, cada domingo ponga aparte algo. Cada primer día de la semana ponga aparte algo para contribuir con su ofrenda en la iglesia. Y eso que era puesto aparte era considerado santificado, porque eso tenía un fin, un propósito específico, un propósito singular. No podía ser usado para ninguna otra cosa. Como lo que se hacía con ciertos utensilios o personas en el Antiguo Testamento. Esdras dice que él, cuando llegó a Jerusalén y comenzó a organizar de nuevo la práctica de la religión en Palestina, en Jerusalén, él puso o le ordenó a ciertos líderes que pusieran aparte ciertos utensilios para usar en los cultos del templo. Y también nos dice que en el libro del Éxodo dice que Dios le dio instrucciones a Moisés para designar y para ordenar, digámoslo, al sumo sacerdote, los cuales tanto utensilios como personas venían a ser separados, apartados para un servicio, para un uso especial para Dios. Y una vez que fueron apartados como instrumentos para el servicio de Dios, nunca más, nunca de ninguna manera se usaron para ningún otro tipo de propósitos. Y como tal, los objetos y las personas debían ser usados y las personas debían vivir a la altura del propósito con el cual fueron santificados, con el cual fueron separados para Dios. Los creyentes, los miembros de la comunidad a la cual fue dirigida la epístola a los hebreos, necesitaban recordar, necesitaban comprender que al aceptar a Cristo fueron santificados, o sea, fueron salvos y fueron apartados para Dios. Si soy lo uno, también soy lo otro imprescindiblemente. No puedo decir soy salvo, pero no he sido apartado para Dios. Tampoco puedo decir soy apartado para Dios, pero no soy salvo. Las dos cosas se corresponden de una manera imprescindible. Y las razones para eso son: la primera, miren bien, a la luz de este texto que estamos considerando, la primera razón para eso
es porque la naturaleza del sacrificio de Jesús estableció de manera firme y definitiva la salvación. Yo quiero que usted piense en la naturaleza del sacrificio de Jesús. Pero piense primero en esto. Volver al judaísmo era el problema que estaban teniendo aquellos creyentes de la comunidad a la que se dirigió esta epístola. Volver al judaísmo por presión, por amenaza, seguramente desde afuera, pero también por una inseguridad misma desde adentro de ellos mismos. Volver al judaísmo era volver a la ley. Los primeros creyentes cristianos que salieron del judaísmo habían sido sumamente celosos, dependientes, fanáticos de su religión. Por tanto, eran personas sumamente sensibles. No eran como generalmente son las generaciones actuales, tan duras de corazón para ser sensible a la realidad del pecado. No, estas personas eran sumamente sensibles a la realidad del pecado en su corazón, en su vida. Y generalmente la pregunta que había en ellos, la inquietud que había en ellos era: ¿qué voy a hacer con mis pecados? ¿Qué voy a hacer con mis pecados? ¿Qué hago con mis pecados? Con mis pecados personales, con mis pecados particulares, con mis fallas, con mis luchas, con mis errores. ¿Qué hago con mis pecados? Así que ellos comenzaron a extrañar la práctica de la ley. Ellos comenzaron a pensar que al fin de cuentas el cristianismo o el hacerse cristianos no había funcionado, pensaban ellos, y tal vez si pudieran volver otra vez a hacer obras por su cuenta, esfuerzos por su cuenta, practicar una religión, volver otra vez a acogerse bajo la autoridad del sumo sacerdote, su líder máximo. Pensaban ellos, tal vez eso le traiga paz a mi corazón. Tal vez eso me alivie de esta carga con mis pecados. Pero eso era como si hoy día usted va a un médico general porque usted siente una dolencia o se siente mal. Usted va al médico y el médico le examina y el médico le manda exámenes y le hace una serie de cosas y después le dice: tú tienes una enfermedad grave. Tú tienes una enfermedad muy grave que yo no puedo tratar, así que voy a remitirte al especialista tal o este o aquel otro, y lo remite a un especialista. Usted va al mejor especialista que quizás encuentre o al mejor especialista que le recomienden y el especialista comienza a tratarlo. Pero usted dice: no, yo no me siento bien con este especialista, yo no siento que esto mejore tampoco. Yo comienzo a extrañar a mi médico general, a mi médico de cabecera, así que voy a volver a mi médico. Eso sería un desatino completo. Eso no sería posible. Ya el médico general no puede hacer nada por usted. El escritor está diciéndole aquí a estos destinatarios de esta epístola que si ellos están pensando volver a la ley, eso sería volver a lo que solo fue la sombra de los bienes venideros. O sea, era volver al anticipo de lo que se hizo realidad por medio de Cristo. Y la pregunta es: ¿quién hace, permítanme usar la palabra, quién hace un cambalache tan extraño, tan raro como ese? ¿Cómo podría yo volverme atrás de lo que Jesucristo hizo y que ya Él consumó de manera eficaz y definitiva para volver a lo que antes procuré que solucionara el problema de mi pecado, pero no funcionó porque no podía funcionar? El escritor les dice a sus lectores que solo era cuestión de observar a los que todavía estaban allí. Él parece decirles: miren, observen, fíjense en la gente que sigue allá todavía bajo
la guía del sumo sacerdote y el liderazgo de los sacerdotes en el templo. Miren lo que esa gente sigue haciendo. Ellos siguen ofreciendo sacrificios continuamente, pero de ninguna manera dan muestras de obtener definitivamente el perdón que buscan. Y el escritor argumenta y les dice, porque si ya hubieran obtenido el perdón, si así fuera, entonces cesarían de ofrecerse los sacrificios, cesarían de ofrecerse los ritos. Ya no necesitaría de un sumo sacerdote ni de un sacerdote para nada. Si así fuera, entonces los que tributan, los que ofrecen ese culto limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero la pregunta era, ¿por qué me siguen atormentando mis pecados? ¿Por qué me siguen atormentando mis culpas? Lo que ellos necesitaban entender era que todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba, era figura, era una representación, porque apuntaba a un sacerdocio único y a un sacrificio único y definitivo. Era un llamado a reconocer que humanamente no era posible obtener el perdón de los pecados. No era posible salvarse y ser justificado. No era posible llegar a ser aceptable ante los ojos de Dios. Era necesario renunciar a todo esfuerzo personal, a toda confianza que pudiera llegar o pensar en tenerse en lo que se ofrecía por medio de los sacrificios y volverse a Dios. El escritor dice que el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio cualquiera. Y es allí donde él hace pensar a sus lectores en la naturaleza esencial, la naturaleza inmensa, sublime del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no fue como el sacrificio de un toro o el de una cabra que nunca pueden quitar los pecados. No, el sacrificio de Cristo fue, como dice el apóstol Pedro, el de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo señaló Juan el Bautista. Jesucristo era el Santo Hijo de Dios. El sacrificio de Jesús fue tan especial que abolió completamente, desplazó para siempre todo el sistema sacerdotal y sacrificial del Antiguo Testamento y cualquier otro sistema parecido. Por eso, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, dentro del cristianismo hoy, no cabe, no tiene lugar de ninguna manera pensar siquiera en un sistema sacerdotal o pensar en un sumo sacerdote o en un sumo pontífice, porque todo eso fue abolido, fue desplazado. Todo eso simplemente terminó con el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, hermanos. Con su sacrificio en la cruz, Jesús estableció inamoviblemente el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Mediante el cumplimiento de la voluntad de Dios, en la cruz Jesús realizó la tarea sacerdotal por excelencia. Y fue ofrecer el sacrificio único y definitivo por el pecado. Y el sacrificio fue Él mismo. El sacrificio fue su propio cuerpo, su propia vida, su propia sangre. Así que lo que no hicieron los sacrificios, las penitencias, los ritos, los esfuerzos y muchas otras cosas más, lo hizo Jesús en la cruz. Amén.
lo hizo Jesús en la cruz. Y con razón, en su momento el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les decía algo que me parece que es definitivo en este sentido. Escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículos 1 al 3, Pablo les decía: en vista de lo que Cristo hizo en la cruz, ahora, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los que han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y miren esto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pero en segundo lugar, el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos justifica, porque quien acepta la salvación recibe algo que ha resuelto definitivamente el problema de su pecado. Hoy día, y desde hace unos años para acá, relativamente es muy fácil hacerse cristiano, hacerse evangélico. Asistir a una iglesia cristiana evangélica relativamente es muy fácil. Y mucha gente a veces asiste a las iglesias cristianas por razones muy diferentes, o a veces razones equivocadas o razones como no muy claras, porque pareciera que algo no les han dicho, algo no les han explicado o algo no han entendido. Yo recuerdo un predicador, un pastor de una denominación diferente, pero buena denominación cristiana, nos daba una conferencia a un grupo de pastores en un campamento que tuvimos por acá, por los lados de Armenia, en el Quindío. Y él contaba que en una ocasión en una iglesia lo invitaron a predicar o a dar una serie de conferencias también a la iglesia. Pero él dice que él dio las conferencias, pero el último día él tuvo una inquietud muy grande y parecía que Dios le estaba tratando de decir, de indicar algo. Él tenía su conferencia lista, todas sus notas y lo que iba a enseñar, pero él seguía con la inquietud de que él debía predicar algo diferente. Y él dijo: era una iglesia muy grande, era una congregación muy grande, de más de 500 o 600 personas. Y al final él dice que decidió dejar de lado su conferencia y le dijo al Señor: Señor, tú tendrás que darme palabra y ver qué es lo que tienes para decirle realmente a esta iglesia. Y él subió al púlpito, y la pregunta que vino a su mente fue, o mejor, lo que vino a su mente fue preguntarle a la congregación: de todos los que están aquí presentes, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos han aceptado realmente a Cristo como su Salvador? No, no es aquí, hermano, que estoy preguntando eso. Eso preguntaba el pastor allá en esa iglesia. ¿Cuántos han aceptado realmente a Cristo y son salvos? Alcen su mano. Y nadie alzó la mano. De toda esa congregación nadie alzó la mano. Y él dijo: levanten su mano los que sientan que necesitan aceptar a Cristo como su Salvador. Y dice él, más de 400 manos se levantaron. Asistir a una iglesia no te salva. Participar de los cultos no te salva.
Practicar una religión no te salva, ni los ritos, ni las ceremonias, ni los sacrificios, ni los ayunos. No, eso no te salva. Cuando una persona hace decisión por Cristo, tiene que ser consciente de por qué está haciendo esa decisión, qué lo mueve a hacer esa decisión. Pero también tiene que llegar a ser consciente de lo que recibe cuando acepta a Cristo. Porque lo que recibe es algo que ha resuelto definitivamente el problema de su pecado. De tal manera que puedo decir, no solamente Cristo es mi Salvador, sino que también puedo decir, soy salvo, soy perdonado, soy justificado. Aquí nosotros nos encontramos, volviendo a nuestro texto de Hebreos, nos encontramos con el término perfectos en el versículo 14. Allí en Hebreos 10, versículo 14. Y así dice, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con la palabra perfecto sucede lo mismo que con la palabra santificado. No siempre significa lo mismo según el contexto, según el texto donde aparece. Y especialmente aquí, cuando nosotros pensamos en la palabra perfecto, inmediatamente viene a nuestra mente algo impecable, algo sin tacha, sin error, sin equivocación, algo absolutamente justo, rectamente justo, sin ninguna torcedura, sin ninguna grieta, algo absolutamente correcto. Es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en la palabra perfecto. Pero resulta que la palabra perfecto que utiliza el escritor aquí es una palabra que significa completar algo que hace falta o lograr algo que se quiere alcanzar. Cuando se logra alcanzar ese algo, se puede hablar de perfecto. Cuando se logra completar algo que está haciendo falta, se puede hablar de perfecto. Entonces, la palabra perfecto que utiliza el escritor aquí se refiere más bien a tener la sensación, la intuición de que algo hace falta. Algo hace falta en mi vida. Algo hace falta en mi corazón. Sí, yo asisto a la iglesia, yo canto, yo oro, pero algo hace falta dentro de mí. Desafortunadamente nosotros somos muy especialistas, somos muy dados a ignorar esas voces internas que tratan de hacernos ver o nos dicen algo hace falta contigo. Un joven rico, muy rico, vino donde Jesús y le dijo, Maestro, ¿yo qué tengo que hacer para salvarme? Ese hombre tenía preocupación con su salvación. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, yo ya los he cumplido todos. Yo he cumplido todos los mandamientos, según él los había cumplido. Y Jesús le dijo, bueno, está bien si has cumplido los mandamientos, entonces te falta. Algo te hace falta. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, acuérdate de los pobres y ven, sígueme. Ah, no, pero ese joven, ese hombre, no quiso hacerle caso a la voz de Jesús en su corazón, que le decía, algo te hace falta. Tener la sensación, la intuición de que algo hace falta. Entonces, asisto a mi iglesia, participo en los ritos, en las tradiciones, hago obras, ofrezco sacrificios, pero aún así siento que algo hace falta. Y eso es lo que pasaba con estos antiguos creyentes. Ellos, año tras año, año tras año se encontraban con que seguían con sus mismos pecados, con sus mismas culpas, con la misma carga de sus pecados. Aquí en el versículo 3, el escritor lo dice,
Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Entonces, ¿de qué sirve lo que estás haciendo? Año tras año seguías recordando tus mismos pecados, tus mismas culpas, tus mismos problemas. Eso significaba que no había habido una resolución o no se había resuelto el problema del pecado en el corazón. El escritor aquí nos presenta unos contrastes muy interesantes, porque primero nos hace ver, nos contrasta a los sacerdotes que podían observarse en el templo, ayudándole a las multitudes, a la gente que venía con sus sacrificios, con su oveja, con su carnero, con su paloma, con una torta de trigo, con alguna cosa para ofrecer por su pecado. Y allí estaban los sacerdotes para ayudarle a la gente a ofrecer ese sacrificio a Dios. Sacerdotes ofreciendo sacrificios continuamente. Pero eso contrastaba con Cristo, que ofreció un solo sacrificio. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes era completamente inefectivo. En el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el sacrificio de Cristo fue definitivo. Tan definitivo fue el sacrificio de Jesús, que una vez consumado, dice, se sentó a la diestra del Padre. El sacrificio de Cristo fue completamente efectivo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo colmó la expectativa de quienes esperaban lograr perdón de todos sus pecados, no por medio de sus esfuerzos, sino confiando en lo que Cristo había hecho por ellos. Así que ser perfectos es ver suplida mi necesidad de perdón. O sea, experimentar verdaderamente el perdón de nuestros pecados hasta el punto de quedar completamente satisfechos. Que nuestra conciencia quede completamente tranquila. Y esto está explicado en los versículos 15 al 18. Miren lo que dice. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El escritor dice que el Espíritu Santo es el que ilumina la verdad en el corazón cuando Dios nos perdona y nos hace ver que Dios cumplirá su promesa de perdonarnos, pero también les hace ver que la seguridad del perdón será puesto en sus corazones. Y luego dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y la pregunta es, si yo he sido perdonado y Dios se olvidó, o mejor, Dios me perdonó y se olvidó de mis pecados para siempre, ¿por qué yo tengo que seguir recordándolos? No tengo por qué seguirlos recordando, ni tengo por qué seguir sintiéndome culpable. Si Dios olvidó, yo también tengo que olvidar, porque Dios me perdonó. Amén. Hermanos queridos, el sacrificio de Jesús en la cruz no solo fue único y definitivo, sino también eficaz. Resolvió para siempre el problema de nuestro pecado. Por eso, tal sacrificio no puede ni necesita repetirse. Si entendemos el hecho de nuestro pecado y somos sensibles a esa realidad, entonces, cuando aceptamos a Cristo, lo hacemos con base
en que Él resolvió tal problema en la cruz. Los destinatarios de esta epístola necesitaban mirar, necesitaban comprender lo que realmente sucedió en la cruz, que allí fue ofrecido el sacrificio anhelado, el sacrificio único, el sacrificio definitivo por sus pecados. Por tanto, ahora podían tener plena seguridad y continuar adelante con sus vidas libres de preocupación. En Cristo recibimos, por tanto, algo que no podremos perder jamás. Muchas veces uno se encuentra con personas que insisten o que tienen la inquietud de que la salvación se pierde, que se puede perder la salvación. Yo les diré esto: todo lo que Jesús hizo nos asegura la salvación. Miren bien, todo lo que Jesús hizo nos asegura la salvación. Así que para perder la salvación, no solo tendríamos que cometer yo no sé qué pecado, sino que también tendríamos que deshacer todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y termino diciendo esto: en la cruz Jesús nos santifica, porque la santificación implica que quien es salvo viene a pertenecer eternamente a Dios. Amén. Quien es salvo viene a pertenecer eternamente a Dios. La palabra santificar significa también llegar a ser pertenencia de Dios. Jesús había anticipado esto mucho tiempo antes cuando afirmó, Él dijo: miren bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El escritor de la epístola a los Hebreos les está diciendo a aquellos creyentes: ¿cómo van a volver a seguir al sumo sacerdote? ¿Cómo van a volver a seguir a esos sacerdotes cuando ellos mismos ni siquiera han podido resolver sus propios pecados? Ustedes necesitan seguir a Jesús. Él es el Señor, Él es el sumo sacerdote y Él fue quien resolvió sus pecados. Hermanos queridos, la santificación es ante todo tener la plena seguridad de que pertenezco a Cristo, soy de Él, estoy seguro en sus manos. Allí soy como el barro o como la arcilla que Él comienza a moldear. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les decía: estoy persuadido de esto, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación está firmemente plantada en la cruz, porque allí fue efectuada, allí fue consumada. Por tanto, el camino hasta el final está asegurado por la fidelidad de Dios. En el cumplimiento de la voluntad de Dios en la cruz, Jesús santificó para siempre por medio de su sacrificio a los que creen. Si tú has creído, has sido santificado. Si tú has creído, has sido perfeccionado ante los ojos de Dios. Si tú has creído, ahora eres propiedad única de Jesús. No tengo entonces por qué andar preocupado por perder la salvación. Si algún pecado cometo, porque a veces pecamos y pecaremos, pero recordemos que si algún pecado llega a inmiscuirse en nuestra vida o en el cual lleguemos a vernos envueltos, podemos venir delante del trono de la gracia y confesar nuestros pecados. Y Dios ha prometido perdonarnos. El apóstol Juan decía: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos continuamente de nuestros pecados. Entonces no tengo por qué andar preocupado por perder la salvación. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía? Porque yo sé a quién he creído y también sé que Él es poderoso para guardar
mi salvación, hasta el día que Jesucristo vuelva por su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Que tú puedas decir también que sabes en quién has creído. Aleluya. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie. Y quiero que allí incline su rostro y ore. Y ore y le pida al Señor que le ayude a mantener, a tener, a profundizar más la seguridad de su salvación. Porque la salvación, su salvación no está en nada que usted ni yo hayamos hecho. La seguridad de su salvación está en lo que Cristo hizo en la cruz. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, Dios eterno, que diste a tu Hijo Jesucristo, quien mediante la ofrenda de su propio cuerpo, mediante entregar su propia vida y derramar su propia sangre, nos ha santificado de una vez y para siempre, y nos ha hecho perfectos de una vez y para siempre delante de tus ojos. Señor Dios, ayúdanos a tener siempre la certeza, la seguridad de que somos salvos por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Señor Dios, solamente tú puedes resolver nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Pero sabemos, Señor Dios, que tu pacto, tu promesa, tu fidelidad es firme. Que en tu fidelidad, Dios, tú nos llevarás hasta el final. Pero también sabemos que tu palabra es verdad. Cuando nos dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados para siempre. Señor, en esa fidelidad nos afirmamos y nos refugiamos. Muchas veces quizás nuestra alma puede verse sacudida por dudas, por inquietudes, por inseguridades, por una cosa o la otra. Pero más allá de eso, Señor Dios, la seguridad de nuestra salvación no depende de cómo me sienta, sino de lo que Cristo hizo. Ayúdanos, Señor, a comprender eso y a hacerlo real en nuestros corazones, porque allí está afirmada nuestra fe. Mira esta congregación, mira esta iglesia, que todos en esta iglesia, Señor, todos cuantos nos congregamos aquí, sin excepción alguna, podamos de verdad confesar y declarar: Cristo es mi Salvador. Y podamos decir: soy salvo porque Jesús me perdonó, y me perdonó cuando me arrepentí, como Él lo prometió. Oh Padre, que realmente Cristo habite por la fe en cada corazón, porque como el apóstol Pablo decía, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. A ti sea la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga a mis hermanos grandemente. Dios les guarde. Denle ese aplauso.